Hola, bienvenidos a Ven, Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes en este día. Continuamos estudiando el libro del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar algo muy importante. Está registrado en Ezequiel, capítulo 1 al 47. Titulado, Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta clase corresponde desde el lunes 24 hasta el 30 de octubre, de acuerdo al manual de Ven, Sígueme, recomendándole que también estudien directamente el manual como familia y individualmente. Este programa es una ayuda que puede ser de mucha utilidad para ustedes y para su familia. Pidiéndoles también que puedan compartir con los demás hermanos para que este programa pueda seguir subiendo y lo puedan ver más miembros de la iglesia y amigos de la iglesia. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la introducción a Ezequiel. Este libro de Ezequiel es maravilloso. De acuerdo a la introducción del manual Ven, Sígueme, dice así: Ezequiel fue un profeta en el exilio. Había sido capturado y enviado a Babilonia junto con otros israelitas, varios años antes de que Jerusalén fuera finalmente destruida. En Jerusalén, Ezequiel habría sido uno de los sacerdotes que servían en el templo. En cambio, en Babilonia estuvo entre los cautivos y se sentó donde ellos estaban sentados, a cientos de kilómetros del templo y con pocas esperanzas de regresar a la amada casa de Dios. Pero cierto día, Ezequiel tuvo una visión, vio la gloria de Jehová, que está registrado en Ezequiel 1:28. Pero no en el templo de Jerusalén, sino en Babilonia, entre los exiliados. Se enteró de que la iniquidad que había en Jerusalén se había tornado tan grave que la presencia de Dios ya no estaba allí. Parte de la labor de Ezequiel fue advertir a los israelitas sobre las consecuencias de su rebelión. Aunque mayormente estos no escucharon sus amonestaciones, no obstante, el mensaje de Ezequiel no se limitaba solo a ello. Este profetizó que a pesar de lo mala que llegara a ser la situación, existía una senda de regreso. Si el pueblo de Dios aceptaba la invitación de oír la palabra de Jehová, lo que había muerto podría revivir. El corazón de piedra podría reemplazarse por un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, les dijo Jehová. Y en los últimos días Jehová establecería un templo nuevo y una nueva Jerusalén. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Oh Jehová, allí está. Muy bien, vamos a dar inicio con el tema 1, titulado El Señor nos invita a apacentar sus ovejas. Veamos entonces y estudiemos juntos. En Ezequiel, capítulo 34, el verso 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Aquí hay que hacer una diferencia cuando dice hijo de hombre. Al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, también se le llama hijo del hombre.
en esta oportunidad no se está refiriendo al Salvador Jesucristo, sino a Hijo de Hombre, que traducido es humano. ¿Sí? Entonces le dice a Ezequiel el Señor: profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Es la pregunta que hace el Señor. Con respecto a que se apacientan a sí mismos algunos pastores, Jacob nos habla acerca de ello en el capítulo 1, versículo 19, que dice: y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Muy bien. Proseguimos. En el versículo 10 del mismo capítulo 34 dice: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y exigiré mis ovejas de su mano y haré que dejen de apacentar a las ovejas. Y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y exigiré mis ovejas de su mano, le dice el Señor, que estaba en contra de todos los pastores. Los pastores de aquellos tiempos se apacentaban ellos mismos. ¿Qué tenían que haber hecho? ¿Cuál era su misión de aquellos pastores? Veamos en la guía de estudio, tomando la referencia, exigiré, en la guía de estudios, nos lleva a mayordomo. Y realmente los pastores, los que nos toca pastorear a las ovejas del Señor, nos llama mayordomo. Veamos lo que dice. El que vela por los asuntos o la propiedad de otra persona es un mayordomo. Y aquello por lo cual vela es su mayordomía. Todas las cosas de la tierra le pertenecen al Señor, y nosotros somos sus mayordomos. Somos sus mayordomos, no somos guardianes. Eso es una diferencia. A veces en cierta oportunidad, cuando era obrero del templo, había unos hermanos que eran muy exigentes. Parecían guardianes. Recordemos que en el templo los obreros somos siervos del Señor, mayordomos. Y cuando vienen los hijos de Dios a su santo templo, nosotros teníamos y tenemos que comportarnos como siervos, como mayordomos. ¿Acaso en un lugar donde seamos nosotros siervos y mayordomos y estamos sirviendo al rey, y vienen los hijos del rey, los príncipes,
Nosotros le llamamos la atención a los hijos de Dios de la forma como vienen, como se visten, o depende cómo se sientan. ¿Le llamamos la atención? ¿Un siervo llama la atención a un príncipe o un rey? Porque es en la casa del rey donde vienen los hijos de Dios a conversar con su Padre Celestial, con su Rey. Somos siervos o mayordomos, no somos guardianes. Recordemos eso. A veces no nos damos cuenta en la forma como nos portamos. Recuerden la forma como se comportó el Salvador, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios y el Creador de esta tierra. Él se comportaba con mucha humildad. Él no les llamaba la atención, les gritaba a sus apóstoles. ¿Se acuerdan de una oportunidad que comenzó a lavarles los pies a todos sus apóstoles en señal de humildad? Él nos dio el ejemplo a los líderes, a los pastores, para que sirvan, no para que se hagan servir. Hay algunos hermanos, miembros, que cuando le dan un pequeño cargo, una asignación, un llamamiento, al parecer hasta quieren que le rindan pleitesía. Y si le llaman presidente, quieren que le llamen ya presidente. Y si alguien, un hermano por costumbre, le dice hermano Juan, hermano Alberto, y les paran, le dicen, un momentito, yo ya no soy el hermano Juan, a partir de ahora me llama usted presidente. Yo lo he escuchado. Yo ya no soy hermano, soy presidente. ¿Somos siervos del Señor? ¿Y somos mayordomos del Señor o somos otra cosa? Proseguimos. El por qué el Señor estaba llamando a través de Ezequiel a los pastores antiguos. Y hay algunas veces estamos repitiendo la misma cosa que hacían los pastores de Israel. Lo estamos haciendo a veces en nuestras propias capillas. Herimos con nuestras palabras, con nuestras acciones a los hermanos y las hermanas. Tengamos cuidado, proseguimos. Además dice, somos responsables ante Él, ante el Señor. Pero podemos dar informe de nuestra mayordomía a los representantes autorizados de Dios. Cuando recibimos del Señor o de sus siervos autorizados un llamamiento para servir, nuestra mayordomía puede abarcar asuntos tanto espirituales como temporales. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo al pueblo, exigiré mis ovejas de su mano y haré que dejen de apacentar a las ovejas. Cuando no tratamos bien a los hijos de Dios, el Señor hará que dejemos de apacentar a sus ovejas. Dice, yo les libraré a mis ovejas de sus bocas. Porque lo que puede dañar más a los hijos de Dios son nuestras bocas. Proseguimos. En el versículo 13, el Señor sigue diciéndole a Ezequiel, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel,
por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El Señor le dice, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. En Doctrina y Convenios 33, el versículo 6 al respecto nos dice y nos aclara. Y así reuniré a mis escogidos de los cuatro extremos de la tierra, sí, a cuantos crean en mi voz, crean en mí y escuchen mi voz. Yo los juntaré. El Señor los reunirá. Y eso se está cumpliendo en estos últimos días. Que podamos ser buenos pastores. Que podamos ayudar bien en la iglesia de Jesucristo. Que las personas cuando vengan se sientan amados. Sientan que somos serviciales. Que sientan el amor de Cristo a través de nosotros. El versículo 16, el Señor sigue diciendo, yo buscaré a la oveja perdida, y haré volver a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a lo débil, o a la débil. En Lucas 19:10, nos recuerda el Señor, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el versículo 24 de Ezequiel 34 dice, yo Jehová seré su Dios. Como ven en la figura, nosotros somos sus ovejas. Y el Señor nos dice, yo Jehová seré su Dios. Que podamos ser como el Salvador. Él nos dio el ejemplo, Él nos da el ejemplo. ¿Cómo podemos servirle mejor a sus ovejas? Servir mejor en su rebaño. El versículo 25 del mismo Ezequiel 34 dice, y haré con ellos un convenio de paz. Y exterminaré de las tierras las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Es una profecía para nuestros tiempos, y se está cumpliendo. Tendremos tiempos de paz. Habitaremos en el desierto con seguridad, y dormiremos en los bosques. Porque el Señor mismo nos pastoreará. Veamos lo que dice en Doctrina y Convenios, en el capítulo 45, en el verso del 68 al 70. Verso 68 dice, y acontecerá entre los inicuos, que todo hombre que no tome la espada contra su prójimo, tendrá que huir a Sión para hallar seguridad. Este acontecimiento acaecerá, y ya está viniendo a acaecer en estos tiempos. Pero este acontecimiento sucederá en el tiempo de tribulación y de gran tribulación. Los que no quieran tomar espada contra su prójimo tendrán que huir a Sión y hallar seguridad en la Nueva Jerusalén, la Sión del Señor, que pronto estará establecida en este continente americano. Que podamos prepararnos para vivir esos acontecimientos preciosos. Que podamos vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Está preparados para recibir a los hombres que no quieran tomar su espada contra su prójimo? Porque vendrán por miles. Y tenemos que estar preparados para recibirlos.
El 69. Y se recogerán en ella de todas las naciones debajo del cielo. Y será el único pueblo que no estará en guerra el uno contra el otro. Los santos mismos debemos estar preparados para ese día, que está a días de acontecer. Porque vendrán días terribles. Que podamos nosotros mismos estar preparados, listos para ir a la Nueva Jerusalén cuando se nos llame. Y se dirá entre los inicuos, entre los malvados: no subamos a combatir contra Sión, porque sus habitantes son terribles, por tanto no podemos prevalecer. Porque sus habitantes son terribles. Porque Dios estará con nosotros, el Salvador estará en medio de nosotros. Esta nueva Jerusalén brillará. Tendrá el poder del mismo Salvador guiándonos. El versículo 26 del capítulo 36 dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¡Qué maravilloso! Cuando nos convertimos al Señor, algo pasa con nuestro corazón y nuestro espíritu nuevo. Nuestro corazón cambia, lo sentimos nuevo. Nuestro espíritu también cambia, lo sentimos algo nuevo, sentimos una diferencia de lo que fue antes. Es que el Señor cumple sus promesas. Y esta promesa se cumplirá con todos los que vengan a Sión. Si nosotros estamos, como miembros de la iglesia, estamos dentro de Sión, debemos tener ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. No debemos arrastrar las cosas del pasado. Se nos ha dicho que debemos salir de Babilonia. De las cosas mundanas no debemos hacerlo, como miembros de la iglesia de Cristo. Nuestro corazón tiene que ser nuevo, nuestro espíritu debe ser nuevo. No un espíritu de discordia, de mentira, o de espíritu de orgullo, de vanidad, de engaño. Eso debe quedar atrás. Debemos tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu del Señor vendrá a nosotros. Y el Señor ha dicho: pondré dentro de vosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, mi espíritu. El Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo del Señor. Él tiene poder para hacerlo. Y Él lo viene haciendo. Principio que hemos aprendido. Cuando seguimos a Jesucristo, Él puede cambiarnos el corazón. Cuando seguimos a Jesucristo, podemos ser buenos pastores, buenos siervos, porque servimos y seguimos a Jesucristo. Porque Él ha cambiado nuestros corazones. Tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el Espíritu del Señor mismo está en nuestro ser.
Eso sucede cuando seguimos realmente a Jesucristo y le servimos. Tema 2. El Señor está recogiendo a su pueblo y les da vida nueva. Veamos lo que Ezequiel nos dice en el capítulo 37, versos del 1 al 2. En el versículo 1 dice: Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, como en la figura que ven. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle, y he aquí estaban secos en gran manera. ¿Qué vio Ezequiel en medio del valle? Huesos secos de hombres. Versículo 3 dice: Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Veamos lo que responde. Al parecer Ezequiel se queda callado. Y el Señor le dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Muy bien. ¿A quién se está refiriendo con huesos secos, oíd la palabra de Jehová? Vamos a entender mejor en los siguientes versículos. Profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Muy bien, proseguimos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Oh espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Eso ha sucedido? Sí. ¿Está sucediendo actualmente? Sí. Verso 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, he hablado, y lo haré, dice Jehová. Qué maravillosas promesas del Señor que se están cumpliendo y se cumplirán a cabalidad y con exactitud. Al respecto, el elder Shane Bowen dijo: Recuerden cuando asistieron al funeral de un ser querido, lo que sintieron en el corazón cuando se alejaban del cementerio
y miraron hacia atrás para ver el solitario ataúd, preguntándose si su corazón se rompería. Testifico que gracias a Él, nuestro Salvador Jesucristo, esos sentimientos de pesar, soledad y desesperación un día serán absorbidos en una plenitud de gozo. Testifico que podemos confiar en Él y en lo que dijo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué gran promesa del Señor. Nos recordó el elder Shane Bowen. Continuó diciendo: testifico que en esa gloriosa y resplandeciente mañana de la primera resurrección, mis seres queridos y los suyos saldrán de la tumba, tal como lo prometió el Señor mismo, y tendremos una plenitud de gozo. Doctrina que hemos aprendido, queridos hermanos. Jesucristo tiene el poder de resucitarnos. Cuando resucitemos, nuestro cuerpo será restaurado de nuevo. Cuando Ezequiel estaba profetizando acerca de nuestra resurrección, de la forma como los huesos y los tendones se juntaban y le salían la piel, y luego el espíritu entraba ese cuerpo de carne y huesos. También simbolizaba que Israel, comparado con esos huesos secos, también viviría, y se está cumpliendo en el día de hoy. La Jerusalén, el Israel, se está levantando como un país poderosísimo. Está entre las primeras potencias del mundo. Recordemos entonces, Jesucristo tiene el poder de resucitarnos. Y cuando resucitemos, nuestro cuerpo será restaurado de nuevo. El capítulo 37, verso 16 dice: y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Versículo 18: y cuando te hablen los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos explicarás qué quieres decir con eso? Diles así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que estará en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Proseguimos. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Qué maravillosas palabras del Señor. Y nunca más estarán divididos en dos reinos. Solo habrá un reino, el reino del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver un video que nos explica mejor nuestro amado presidente, el profeta Russell M. Nelson. Veamos.
Esta doctrina del recogimiento es una de las enseñanzas importantes de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El Señor ha dicho: os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi Sión. La salida a la luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. No solo enseñamos esa doctrina, sino que participamos en ella. Lo hacemos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor de los dos lados del velo. El Libro de Mormón es fundamental para esta obra, pues proclama la doctrina del recogimiento, hace que la gente aprenda acerca de Jesucristo, crea en su Evangelio y se una a su iglesia. Si no existiera el Libro de Mormón, no se llevaría a cabo el prometido recogimiento de Israel. Muy bien. Entonces, proseguimos. Al respecto, el presidente Boyka Packer también nos dice: el palo o registro de Judá y el palo o registro de Efraín están ahora entrelazados de tal manera que el estudiar uno nos insta a estudiar el otro. El aprender de uno aclara el conocimiento del otro. Son sin duda uno en nuestras manos. La profecía de Ezequiel se ha cumplido. El palo de Judá, de la Biblia, el palo de Efraín, que es el Libro de Mormón, ahora son uno en nuestras manos. La profecía de Ezequiel se ha cumplido, queridos hermanos. Proseguimos. Con el transcurso de los años, estas escrituras producirán generaciones sucesivas de cristianos fieles, que conocerán a Jesucristo y estarán dispuestos a obedecer su voluntad. Podrán gozar de la claridad de las revelaciones como nunca nadie lo ha podido hacer en la historia del mundo. En sus manos están los palos de José y de Judá. Adquirirán un conocimiento del Evangelio mucho más amplio que el que sus antepasados pudieron lograr. Tendrán el testimonio de que Jesús es el Cristo y la capacidad de proclamarlo y defenderlo. Qué maravillosas palabras del L. Boyka Packer. Verdad que hemos aprendido, queridos hermanos y hermanas. La Biblia y el Libro de Mormón se unen como testigos de que Jesucristo es nuestro Salvador. Qué maravilloso sería que los cristianos de otras iglesias, de todas las iglesias del mundo cristianas, reconocieran el Libro de Mormón como el palo de Efraín, y que pudieran abrazar ambos libros y leerlos, porque serían testigos de que Jesucristo es nuestro Salvador. No tendrían duda, ni pizca de duda, de que Jesús es el Cristo. No se dejarían engañar por falsos pastores. Que lo hay en este tiempo, con falsas iglesias, engañando a los hijos de Dios.
Recordemos entonces que la Biblia y el libro de Mormón se unen como testigos de que Jesucristo es nuestro Salvador. Bien, tema 3. Las bendiciones del templo nos pueden sanar. Llegamos hasta Ezequiel 47, el verso 1 vamos a leer. Después me hizo volver a la entrada de la casa. Y he aquí aguas brotaban de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa daba al oriente, y las aguas descendían desde debajo del lado derecho de la casa, por el costado sur de la casa. ¿De qué casa se estaba refiriendo al santo templo de aquellos tiempos y de nuestros templos de nuestros tiempos. Proseguimos. Versículo 8 dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al desierto y entrarán en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas serán sanadas. El mar muerto que ustedes ven en la figura, justamente llama mar muerto, no existe pez alguno. No hay vida porque es demasiada salísima. Hay una profecía sobre ello. Pero esto tiene también una profecía que tiene que ver con nuestras almas. Veamos lo que el Señor le sigue diciendo a Ezequiel y a nosotros. El versículo 9. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. El elder Dale Renlund al respecto nos dijo, hay dos características destacables de esta agua. En primer lugar, aunque el pequeño arroyo no tenía afluentes, crecía hasta convertirse en un río caudaloso, ensanchándose y haciéndose más profundo según recorría su flujo. Sucede algo similar con las bendiciones que fluyen del templo a medida que las personas son selladas como familias. A medida que las ordenanzas del sellamiento funcionan las familias, se produce un crecimiento significativo hacia atrás y hacia adelante a través de las generaciones. En segundo lugar, el río renovaba todo lo que tocaba. Del mismo modo, las bendiciones del templo tienen una capacidad impresionante para sanar. Las bendiciones del templo pueden sanar corazones, vidas y familias, mis queridos hermanos y hermanas. Al respecto también el profeta José Smith dijo, Judá ha de volver, Jerusalén ha de ser reedificada, lo viene siendo ahora mismo, y el templo, y el agua que sale por debajo del templo y las aguas del mar muerto han de ser sanadas, que está por suceder. Se precisará algún tiempo para reedificar las murallas de la ciudad y el templo. Y todo esto debe hacerse antes de que el Hijo del Hombre aparezca. Para comprender mejor esta profecía, veamos un pequeño documental de la iglesia respecto a la obra vicaria en los sagrados templos. ¿Recuerda alguna de ustedes el reto que dio el elder Neil L. Anderson en Roots Tech hace 2 años? Preparen la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que efectúan en él. El año pasado le agregó 8 palabras y ayuden a alguien a hacer lo mismo. Exacto.
Leamos en Ezequiel capítulo 47. Después, un ángel me hizo volver a mí, Ezequiel, a la entrada de la casa del Señor. Y he aquí, aguas brotaban de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa daba al oriente, y las aguas descendían desde debajo del lado derecho de la casa, por el costado sur del altar. Y cuando el varón salió hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, y el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al desierto y entrarán en el mar, y al entrar en el mar, las aguas serán sanadas. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. Ezequiel ve un río que crece a medida que fluye de la casa. El agua que brota del templo representa bendiciones, las cuales fluyen de los templos para sanar a las familias y darles vida. El crecimiento del río es similar al crecimiento exponencial de nuestra familia de una generación a otra. Las bendiciones del templo están a disposición de todo y de todos. ¡Qué hermosas bendiciones! Vivirá todo lo que entre en este río. Hermanos y hermanas, les prometo protección para ustedes y su familia a medida que acepten el reto de preparar la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de ordenanzas que efectúan en él y enseñar a los demás a hacer lo mismo. Si aceptan el reto, comenzarán a fluir bendiciones para ustedes y su familia como el poder del río mencionado en Ezequiel. Y el río aumentará a medida que sigan efectuando esta obra y le enseñen a los demás a hacer lo mismo. No solo hallarán protección contra la tentación y los males de este mundo, sino que también hallarán poder personal. Poder para cambiar, para arrepentirse, para aprender, para ser santificados y poder para volver el corazón de su familia juntos y sanar a los que necesiten sanación. Muy bien. Principio que hemos aprendido en el tema 3. Las bendiciones del templo sanan y dan vida a quienes guardan los sagrados convenios que hacen en el templo. Que podamos recordar esta bendición, de que las bendiciones del templo sanan y dan vida. Hasta aquí ha sido el mensaje de Ven, sígueme de esta semana. Gracias por escuchar. Termino con mi testimonio, diciéndoles que yo sé que las bendiciones del templo sanan y dan vida. Ha sanado mi alma, ha sanado mi vida, me ha dado esperanza y fe. Sé que un día veré a mis queridos padres. Ellos resucitarán. Nos abrazaremos nuevamente, porque ellos han aceptado el Evangelio de Jesucristo y lo han vivido. Somos sellados como familias. Posiblemente no esté completa la familia, pero sucederá. Qué bendición tan grande.
Mi bendición de saber que cuando mi querida madre falleció, hace aproximadamente ya van a ser 15 años, pude saber con toda exactitud que mi madre, que mi querido padre venía a recogerla y que estaban juntos. Que mi madre estaba a su lado de mi querido padre y también está al lado de mi querida hermana mayor que falleció cuando tenía 1 año y medio. Estaban juntos. Estaban juntos también a sus padres porque los sellamos en los sagrados santos templos. Y el dolor fue menos porque supe que mi querida madre estaba con mi querido papá, que mucho tiempo estaba solo allá en el mundo del espíritu, posiblemente con sus padres. Pero no hay nada como una familia. O estaba con mi hermana, la mayor, que había fallecido al 1 año y medio, esperando a mamá. No sé si todo está en los planes de Dios, pero me regocijo de que cuando salgamos, cualquiera de los hijos de mis queridos padres, estaremos con ellos. Y si tenemos la dicha de vivir hasta la venida de mi Salvador Jesucristo, veré a mis queridos padres con mi querida hermanita. Le veremos venir en las nubes junto con mi Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es maravilloso. Realmente es maravilloso porque nos da esperanza en un mundo y una vida mejor. Nos hace saber que somos hijos de Dios y que somos eternos. Que estamos de paso en esta tierra, pero nuestra vida es eterna. Podemos ser felices aquí y felices por toda la eternidad al seguir a Jesucristo y guardar los convenios y los mandamientos que hemos hecho con Él. Sé que también el Señor está recogiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, a sus hijos, de las 4 partes del mundo, trayéndolos a su iglesia, preparando en estos tiempos su iglesia para la segunda venida. Sé que también que debo ser un siervo fiel, que no debo apacentarme a mí mismo. Debemos ser pastores fieles y leales al Señor y seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de apacentar a sus ovejas, de cuidar de sus ovejas. Si están enfermas, ayudarlas. Si están descarriadas, traerlas. Si están perdidas, buscarlas y traerlas. El Señor nos bendecirá por hacerlo. Sé que mi Padre Celestial vive y me ama, y nos ama y te ama. Sé que mi Señor y Salvador Jesucristo vive y Él ha resucitado y vive y viene pronto. Y también te ama, me ama y les ama. Lo sé con todo mi corazón. Sé que ellos viven y me aman. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.
Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias. Nos vemos en una próxima programa de Ven Sígueme. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Shalom.